Oh, ok. Quiero pedirle allí a Juan Castillo que nos ayude con una oración para comenzar esta sesión y aprovecharla al máximo. Hoy viene bueno, hoy viene un tema interesante. Así que Juan, acompáñanos en oración para darle inicio a esta sesión. Buenas noches, mis hermanos. Pastor, buenas noches. Don Jesús, buenas noches. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojitos. Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por darnos de estas herramientas, esa bendición con nuestro pastor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos los integrantes, a todos los hermanos de este proyecto, Señor. Danos sabiduría, danos ciencia, Señor, para poder seguir adelante en tu camino, porque como tu palabra dice, largo camino nos resta, pero contigo somos más que vencedores. Gracias, Señor, por estar juntos y seguir. Sabemos que todo lo que tú nos pones es para poder llevar tu palabra, Señor, para poder facilitar a nuestros hermanos y poder dialogar con sus hijos. Como padres también adquirimos esa herramienta hermosa que nuestro pastor nos está dando. Lo bendecimos también. Gracias, Señor, te damos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, 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 amén. Bueno, excelente, buenísimo. Muchísimas gracias, amigos, por estar aquí atentos a la información. Yo no me quiero extender mucho, ya vamos a tener tiempo para hablar luego. Así que le cedo la palabra a el pastor Juan, que viene con todo. Adelante, pastor. Bendiciones una vez más a todos ustedes por estar aquí conectados. Gracias. Y comenzamos inmediatamente. Hermanos míos, hoy en día hay una urgencia que nosotros como padres, y cuando hablo de padre incluyo también a la madre como la ayuda idónea que estamos hablando ahora mismo. Este mensaje es para ambos, pero especialmente para nosotros los padres, líderes, sacerdotes de familia. Hoy en día existe una urgencia la cual tenemos que trabajar, la cual si no le damos la prioridad que requiere, va a causar más daño que la pandemia que hemos pasado durante estos años. La urgencia a la que me refiero es la urgencia de moldear el carácter de nuestros hijos. Tú como padre de corazón que me estás escuchando, tienes un mandato de parte de Dios en convertirte en el alfarero, en moldear el carácter de tus hijos. Un alfarero es una persona que tiene por oficio hacer recipientes de barro y otros objetos. El alfarero toma un pedazo de barro sin forma y con sus manos comienza a moldear, a crear una pieza de arte, la cual será admirada por muchos. Él tiene ya una imagen, y esto es importante, él tiene ya una imagen en su cabeza, en su mente, en su corazón, de cómo quiere moldear ese barro. Él añade barro donde se necesita o quita donde tiene ya de más y paso a paso sigue moldeando y creando esa obra de arte. Y como siempre digo, todo lo que hacemos aquí lo respaldamos con la palabra de Dios. Vámonos a Jeremías 18, del 1 al 6. Apúntelo por ahí para que luego lo pueda reflexionar con sus hijos, con su esposa. Jeremías 18, del 1 al 6. Y siempre leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero,
y he aquí que él trabajaba sobre una rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué ejemplo nos enseña Dios mismo en este versículo? Que según el alfarero moldea el barro, le va dando forma que él quiere, y si no le gusta la rompe y comienza de nuevo, o le añade o le quita. Así hace Dios con nuestras vidas, nuestro Padre Celestial. Y según Él hace eso con nosotros, tú como padre de corazón debes hacer lo mismo con tus hijos cuando los estás formando su carácter. Es nuestra responsabilidad. Dios mismo nos moldea. Él no envía a nadie más. Él asume esa responsabilidad. Porque hoy en día muchos de los padres lo que hacen es que delegan y delegan y delegan y delegan la vida y la formación de sus hijos. O se lo delegan a su ayuda idónea, la mamá, o se lo delegan a la maestra en las escuelas, o a los profesores y doctores en las universidades, o se lo delegan al pastor o a la directora de la escuelita dominical. Delegan, delegan y delegan para que otros formen el carácter de sus hijos. Muchas veces delegamos nuestra responsabilidad al abuelo, a la abuela, a la madre, al maestro, a la escuelita dominical de la iglesia, al pastor. No, esa responsabilidad se la dio Dios al Padre que estuviera a cargo de eso. ¿Y por qué es tan urgente que tomemos la rienda de esto? Primero, por la realidad del pecado que mora en cada uno de nuestros hijos. Mira lo que dice Proverbios 22:15. Apúntalo por ahí. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. También podemos conseguir en Proverbios 22:6, Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estamos hablando de dos partes. Una parte negativa dentro de nuestros hijos, que es el pecado, y la positiva, que es la vara de dirección. Y no estoy hablando de azotes con la vara, estoy hablando de dirección. Nuestros hijos, desde que son pequeños, yo los comparo con una computadora vacía, las cuales, según nosotros, padres de corazón, vamos poniéndole los valores, la disciplina, el amor, la ética, la moral. Los programamos con el amor de Cristo a ser misericordiosos, a amar a su semejante, a orar, a leer la Biblia, a obedecer, a estudiar, a discipular, a ser bondadosos, a servirle a Dios, a ser temerosos de las cosas de Dios, mientras tú como padre de corazón le pongas todos estos ingredientes, o como digo yo, aplicaciones, vas moldeando a tus hijos en su carácter, utilizando la imagen de ¿quién? La imagen de nuestro Padre Celestial, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos hombres machistas me dicen: pero pastor, Dios es perfecto, nadie más es perfecto. Yo le digo: yo te admito eso, pero debajo de la palabra perfección hay una palabra que sí podemos alcanzar, hay una palabra que sí podemos lograrlo con nuestros hijos,
que es la excelencia. Ahí sí podemos nosotros llegar con nuestros hijos y con nosotros mismos. Pero en cada computadora existe un virus. Al igual que nosotros, como nuestros hijos, venimos con ese virus como parte de nuestra naturaleza y se llama el pecado. Y el pecado nace con nosotros, es parte de nuestra naturaleza humana. Usted me dirá, pero Pastor Juan, usted exagera. ¿Cómo un bebecito de 2 meses va a saber lo que es pecado? Los psicólogos dicen que si a ese bebecito o a ese niño de 1 o 2 años se le diera la fuerza de un adulto hombre de 30 años fuerte y usted le quitara el chupón favorito cuando se está durmiendo o su botella de leche cuando tiene hambre, definitivamente a usted no le iría nada bien, aunque los teólogos dicen que un niño a esa edad no tiene conciencia de pecado. Juzgue usted. Imagínate, a mí cuando yo tenía un chupete que era el preferido mío y no había ningún otro que me compraran, sino era ese, yo no me dormía y montaba una pataleta. Un niño de meses tiene la habilidad de controlar a mamá, a su papá, a su abuelo y todo el que se le encuentre alrededor de ellos. Yo digo que son las vitaminas que toman nuestras esposas durante esos 9 meses. Esos niños, esos bebés nacen con un doctorado en psicología. El bebé sabe que si llora, alguien va a venir. El bebé sabe que si está pis o pus y llora, alguien lo va a cambiar. El niño sabe que si que ese juguete es suyo y que nadie se lo puede quitar al menos que él quiera. Imagínense todo eso, cómo actúan de bebé a los niñitos con nosotros. Y nosotros como padres de corazón debemos de moldear con amor y paciencia desde temprano a nuestros hijos. Mira lo que dice el sociólogo estadounidense Frederick Douglass. El sociólogo Frederick Douglass dice, es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos. Te lo vuelvo y te lo repito. Es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos. Nuestras cárceles, nuestra sociedad está llena de miles y miles de personas rotas que no tuvieron un papá presente o que no tuvieron el mejor ejemplo como padre en su hogar o se levantaron en una familia disfuncional totalmente. Nosotros como padres de corazón tenemos que moldear a nuestros hijos correctamente a través de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque si no tomamos esa responsabilidad, y esta palabra es la palabra clave en nosotros los hombres, la responsabilidad, la convicción, el compromiso, seremos avergonzados. Proverbios 29:15 dice, la vara y la represión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre y también avergüenza a su padre. Ustedes me preguntarán, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, Pastor Juan? Y yo les digo, no es el Chapulín Colorado. No, la contestación es Dios. Dios ha puesto en el corazón de nuestros hijos una disponibilidad nata que nos ayudará como padres de corazón a moldear como el mejor alfarero a nuestros hijos. Dios ya lo sabía, que nuestros hijos iban a ser así. Por tal razón ya Él dispuso ciertas cosas en su corazón.
son parte de ello. Uno, nuestros hijos desde pequeños creen en la palabra de su padre. Lo vuelvo y lo repito, nuestros hijos desde pequeños creen que creen en la palabra de su padre. ¿Por qué? Porque es lo máximo que ven. Nosotros, para nuestros hijos, somos como si fuéramos Superman, como si fuéramos Batman, como si fuéramos Hulk, todos los superhéroes juntos. Así nos ven nuestros hijos desde pequeños. Usted ha escuchado a un niño argumentando con otro niño acerca de algo y cuando ya su hijo no tiene más argumento, utiliza y recurre a esta palabra secreta, esta arma secreta. Esto es así porque mi papá lo dijo. ¿Qué significa eso? Que no hay más grande que la palabra que dice su papá. Por eso, debemos utilizar la verdad y enseñar a ser honestos a nuestros hijos. Si tú quieres que tus hijos no mientan, nunca mientas tú tampoco, papá. Si tú quieres que tus hijos sean honestos, tu papá debe ser honesto. Porque ellos en todo momento te están observando. 24 horas al día, 7 días a la semana. Tú pensarás que están jugando, que están entretenidos, que están viendo televisión, que están haciendo sus asignaciones, pero te están mirando, observando en todo momento. Le dices a tu hijo, hijo, nunca mientas. Suena el teléfono y allá va el niño a tomar el teléfono y le dice, papá, es el de la financiera que debes 3 meses y quiere hablar contigo. Y tú le dices, no, dile que no estoy. O tocan a la puerta la vecina o el vecino tóxico y viene tu hijo o tu hija y dice, mami o papi, mira, está la vecina ahí, dile que no estoy. Y allá va el niño y le dice, vecino, dice papi que no está. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? A mentir. ¿Me hago entender? Por eso debemos utilizar la verdad y enseñar el ser honesto a nuestros hijos. Segundo, nuestros hijos dependen de nosotros. Nosotros somos su seguridad. Un niño inseguro, el ingrediente, papá faltó en su vida. Y lo vemos retraído, lo vemos como triste, lo vemos como desenfocado, lo vemos como que se separa del grupo. Nuestros hijos dependen de nosotros. Tercero, nuestros hijos les gusta complacernos. ¿Han visto la cara de un niño cuando su padre le dice, hijo, te felicito? Qué bien lo hiciste. Eres fantástico. La cara de su hijo resplandece. Se sienten como que miden 200 pies de altura. Se sienten como que son importantes porque su papá lo felicitó. Su papá reconoció algo bueno que él hizo. Cuarto, nuestros hijos les gusta reciprocar el amor que nosotros le mostramos. Recuerda, papá, un padre amoroso criará hijos amorosos. Pero si tú tienes cara de limón las 24 horas del día, 7 días a la semana, prepárate para exprimir muchos juguitos de limón con tus hijos, porque van a tener la misma cara, van a tener la misma actitud que tú tienes. Cuando usted abraza a su hijo fuerte y le dice, hijo o hija, yo te amo, ellos se sienten felices y te dirán también, papi, yo también a ti te amo. Una de las más importantes, nuestros hijos les gusta imitarnos y esto es algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta.
nos imitan cómo hablamos, cómo caminamos, cómo vestimos, cómo nos expresamos. Todo eso nuestros hijos están pendientes. Yo les conté a ustedes que cuando yo era pequeño, mi papá iba al baño a afeitarse y se ponía la navaja y cogía la navaja y empezaba a afeitarse en el baño. Y yo me le paraba al lado y lo miraba y decía, wow, yo quiero ser igual que él, porque él ya se afeita. Cuando él se iba, yo agarraba el pote de la base, me lo ponía por toda la cara, parecía Santa Claus, y cogía un lápiz porque él guardaba las navajas con llave y hacía lo mismo que él hacía, como si yo me estuviera afeitando, porque yo decía, cuando yo me afeito, ya soy grande como mi papá. Y quería imitarlo. Pero si en vez de estar afeitándose mi papá, hubiera estado humillando a mi mamá, golpeando a mi mamá, llamando por nombres a mi hermana, llegando tarde de la madrugada, borracho, con una cerveza en la mano todos los días, sin querer trabajar, sin querer proveer a la casa. Ese era la imagen que yo iba a copiar como correcta, como papá, como hombre en mi vida. Y lo podemos ver a diario en muchas familias, donde se sigue la misma forma de ser. Por eso, a ellos no les gusta oír un sermón de parte de papá. Ellos quieren ver nuestras acciones. Eso es lo que enseñamos verbalmente. Usted le puede leer, como he dicho aquí, la Biblia a sus hijos todos los días de Génesis a Apocalipsis. Pero si sus hijos no ven el amor ágape de Dios a través de usted hacia ellos, si sus hijos no ven el amor de Cristo a través de usted hacia ellos, si ellos no ven la misericordia, la bondad, el servicio, el ser respetuoso, el hacer las cosas que tenemos que hacer, el trabajar, el esforzarnos, en mantener nuestra familia, en proteger nuestra familia, en darle lo mejor a nuestros hijos, no lo van a aprender. ¿Por qué? Porque no tienen un modelo en ser amorosos con ellos. ¿Cuántos hombres yo me he conseguido en diferentes talleres y charlas que vienen donde mí y me dicen, yo no le puedo decir a mi hija y a mi hijo que los amo? Y al preguntarle me explican de que ellos cuando eran pequeños o durante toda su adolescencia con sus padres nunca recibieron una muestra de amor. ¿Entiendes? Una forma de que los abrazaran, los consolaran, los mimaran, le dijeran que los querían, que los amaban, que eran importantes. Nunca los recibieron. Por tal razón, no tenían como un modelo donde imitar. Recuerde, usted es el modelo de sus hijos. Y como modelo de sus hijos, usted debe ser el testimonio vivo de todo lo que le enseña. Porque si no, nunca lo van a aprender. Si usted está en el celular 8 o 10 horas al día y sus hijos están 15 o 20 horas al día, y usted le va a decir a su hijo o a su hija, dame ese celular, porque tú estás hace 10 o 15 horas metido en ese celular, ¿qué van a decir y qué van a pensar de ellos? Pero ¿qué tú hablas? Si tú estás 10 y 15 horas también metido en el celular. O sea, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la autoridad como papá en ese momento de corregirlo? ¿Me hago entender? Padre que me escuchas, si tu hijo te ve siempre trabajando y nunca en casa, o si tu hija ve a tu esposa, tu ayudidoria, gastando todo lo que papi gana, que ven en los moles, gasta y compra cosas innecesarias, muchas veces se van a convertir en lo mismo. Un hijo que cuando sea adulto va a estar todo el tiempo fuera de la casa trabajando, y una hija que en el futuro va a ser una mamá que va a ser una compradora compulsiva. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que está viendo.
Si tu hijo te ve maltratando a su mamá casi todos los días, insultándola, menospreciándola, él va a ser igual que tú cuando tenga su esposa. Y peor, si tu hija ve ese maltrato, se va a buscar un hombre igual. ¿Por qué? Porque ella, esa es la forma de demostrar el amor hacia ella. Yo tuve un caso, no sé si yo se los conté, en Dakota del Sur antes de venir para acá. Una pareja de jóvenes que se casaron y aparentemente eran súper felices. Iban a la iglesia, siempre estaban con los hijos, todo muy bonito. Y un día vienen ambos a la oficina y me dice ella, pastor, yo me quiero divorciar de mi esposo. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Siéntense. Y empiezo a preguntarle, ¿tu esposo te maltrata? Me dice, no. ¿Tu esposo te ayuda? Sí. ¿Tu esposo es buen proveedor? Sí. ¿Tu esposo te ayuda con los hijos? Sí. Y todo me decía que sí, no le veía ninguna falla. Y le pregunto, pero hija de Dios, ¿por qué tú dices que tu esposo no te ama y quieres divorciarte? Ah, pastor, porque mi esposo no me pega todos los días. Gracias a Dios que yo estaba sentado. Y yo decía, pero hija de Dios, ¿de dónde tú traes eso? Que él no te ama porque no te pega todos los días. Ella me dice, ah, pastor, porque mi papá le pegaba a mi mamá todos los días. Y cuando yo le preguntaba a mi papá que por qué hacía eso, él me contestaba, porque yo amo a tu mamá. ¿Qué pasó? Esa niña creció, llegó a la adolescencia, a joven adulta, teniendo en su mente que si el esposo no le pegaba todos los días, no la amaba. ¿Ven cómo nosotros podemos marcar a nuestros hijos con nuestras acciones? ¿Ven cómo funciona la situación? Después de mucha oración, después de mucha terapia, después de mucha consultoría, ella logró cambiar en su cabeza de que eso que había aprendido desde pequeña, que su papá le pegaba todos los días porque amaba, ahora la forma de enseñarle de un hombre a una mujer que la amaba, lo pudo comprender y cambiarlo. ¿Me hago entender? Padre que me escucha, Dios te va a pedir cuenta de cómo moldeaste tus hijos, o mejor decir, sus hijos, porque esos niños que tenemos nosotros son los hijos de él. Cuando tú vayas a su presencia o él venga primero, en algún momento vas a tenerlo de frente y te va a preguntar, ¿qué hiciste con los hijos que yo te di? Porque no son tus hijos, son mis hijos. Y ahí no hay oportunidad de mirar para la izquierda, ni para la derecha, ni para arriba, ni para abajo, ni para atrás. Porque el que tienes frente a ti ve tu corazón. Por eso es importante que nosotros mantengamos eso en nuestra cabeza. Estamos a tiempo de cambiar la generación que se levanta. Hagamos algo diferente. Hagamos lo correcto. Utilicemos la palabra de Dios para utilizarlas para que nuestros hogares sean según el plan divino de nuestro Padre Celestial. Seamos agentes de cambio. Seamos las personas que a través de nosotros empiece a cambiar las futuras generaciones que se levantan. Porque si ellos ven a través de nosotros el amor ágape de Dios, si ellos ven a nosotros, a través de nosotros, un buen carácter, si ellos ven a través de nosotros moral, ética, valores, es lo que ellos van a estar aprendiendo. El buen ejemplo para que ellos puedan utilizar eso y copiarlo y que sea parte de su ADN, que sea parte de su carácter, sea parte de sus valores, sea parte de su comportamiento y que lo puedan replicar cuando tengan una familia con sus hijos.
Recuerda esto, solos no podemos. Solo teniendo a Dios en nuestras vidas y teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros podremos ser exitosos en nuestras familias. Eso es algo que muchos hombres no entienden. Eso es algo porque muchos matrimonios se separan y se divorcian porque quieren hacerlo todo con sus propias fuerzas. Y con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. Necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Preguntas, comentarios. Muy bien, wow, tremendo, ¿no? Excelente, pastor. Me gusta mucho esta temática que se está hablando el día de hoy. Y me identifico mucho con eso, ¿no? Porque sin duda alguna, ser padre es una labor para toda la vida, ¿no? Hasta que nos vayamos con el Señor. Pero la verdad es que hace un tiempo, ya va, perdón, hace un tiempo, estaba escuchando a un pastor, y él decía que ¿quién le enseña a los niños a portarse mal? A un niño de 2 años, de 1 año a portarse mal. ¿Quién le enseña eso? Nadie, ¿no? Y entonces él siempre decía un versículo que está en Levítico, que él decía que la vida de la carne está en la sangre. Ya nacemos malos, ya venimos malos, ¿no? Y por eso siempre es importante esa información que usted está dando. Entonces, la verdad que extraordinario, tremendo. Diga, pastor. Es importante también. Yo en Dakota del Sur tuve me llamaron unos padres de una escuela que sus hijos eran africanos. Su color de piel era diferente a los niñitos que iban a la escuela. Y tenían, qué sé yo, era lo que llaman en Estados Unidos kindergarten, de los 5 años, 6 años, que los ponen en jardín infantil. Y los niños, otros niños, no querían jugar con ellos. Rechazaban el poder jugar con estos niños africanos. Y me trajeron el caso y yo fui a la escuela. Y me senté con los directores y les dije, ¿ustedes han podido estudiar ese caso? ¿No están viendo ustedes un caso de discriminación racial desde pequeño? Donde ustedes tienen que tomar cartas en el asunto inmediatamente, porque no es normal que unos niños a tan corta edad sepan lo que es raza y color de piel y que discriminen a estos niños y no quieran jugar con ellos. Entonces yo me dije, no, pastores, que no sabemos de dónde viene eso, ese instinto. Yo le dije, ¿saben de dónde viene? Además que nosotros venimos con eso en nuestro corazón, el pecado, ¿me entiendes? Y el portarnos mal. Eso viene de los padres. Los padres le enseñan a ser racistas y discriminar con alguien que no tenga la misma piel o hable igual que ellos. Se tuvo que hacer una reunión con esos padres, hacer un estudio, y era verdad. Habían padres entre ellos que no les gustaba a la gente de color. Y lo mismo le enseñaba a sus hijos. ¿Me hago entender lo importante que es esto? Eso es importante, que nosotros desde pequeños seamos el ejemplo correcto para nuestros hijos. Pero yo quería enseñarle, a ver si nuestro hermano Jesús me ayuda. Quería enseñarle un video y dialogarlos con ustedes antes de empezar a contestar las preguntas. Ya veo que nuestro hermano Néstor. Veamos y escuchemos. Sí, listo. Vamos con el video y luego venimos con interacción. Atención.
¿Entonces lo harás? Sí, empiezo a entrenar mañana. Oye, Rocky, conocí a unas personas. Puedo hacer más dinero con patrocinios. Por su... ¿Estás nervioso por la pelea? Estoy aterrado. No lo demuestras. No debo hacerlo. Entonces, papá, no tienes que hacerlo. Yo creo que sí. Oye, vivir contigo es fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. ¿No tiene que serlo? ¡Seguro que sí! Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo. Estaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y te... Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo! No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Que fueras un hombre y enfrentar al mundo lo hiciste, pero en algún momento cambiaste. Volvió duro. Empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no olvides visitar a tu madre. Bien, quiero, como se estaba interrumpiendo, aparentemente es la señal o algo en el sistema de Zoom que no se veía fluido lo que Rocky le estaba diciendo a su papá. Yo creo que esta es una de las mejores escenas que se ha hecho en las películas de Rocky, porque siempre hay una enseñanza detrás de todo esto. Y yo creo que esta es una de las enseñanzas mejores que se han hecho, por eso lo utilizo cuando hablo de moldear y de que seamos el modelo para nuestros hijos. Le voy a leer las palabras para que lo tengamos completo. Rocky iba a ir a una pelea con un muchacho más joven y esto pues le estaba afectando con sus amigos, con la vida diaria de su hijo. Pero vemos que al principio cuando el hijo llega al restaurante de Rocky, Rocky le dice, qué bueno que estás aquí. O sea, lo recibe con amor. Luego le dice, no vas a creer esto, pero cabías aquí en mi mano. Se levantaba y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor niño del mundo. Si estamos viendo el versículo que estamos hablando
de Jeremías, el alfarero ya tenía en su mente la pieza de arte que iba a crear. Al igual que Rocky ya tenía en su mente cómo iba a moldear a su hijo. Y sigue diciendo, te levantaba y te decía tu madre, este niño va a ser el mejor niño del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona en el mundo. Esa era la imagen que Rocky tenía para su hijo como padre. Y creciste siendo maravilloso, eras genial verte todos los días. Mira cómo resalta todas las cosas buenas de su hijo. Era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras hombre y enfrentaras al mundo, lo hiciste. O sea, que la lección que Rocky le estaba enseñando la empezó a poner en práctica cuando se hace hombre y se va a la vida. Pero en algún momento le dice Rocky a su hijo, cambiaste. Dejaste de ser tú, dejaste de utilizar las enseñanzas que yo te di, las herramientas que yo te di. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. ¿Esos son qué? Los amigos tóxicos que rodean a nuestros hijos. Y cuando se volvió duro, porque le estaba haciendo caso a los amigos, empezaste a buscar a quién culpar como una sombra, a echarle la culpa a este, por esto y por esto. Te diría algo que ya sabes. ¿Qué significa esto? Que ya Rocky se lo había dicho entre una de las herramientas que le había dado. Te diría algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te quedarás ahí permanentemente si lo dejas. Seguimos leyendo. Si ni tú, ni yo, ni nadie golpea tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo haga, lo que importa es lo duro que resistas y sigas avanzando. El seguir en la vida, en ese camino angosto que hay piedras, hay tropiezos, hay barreras, hay que seguir hacia adelante. Eso es lo que le enseña Rocky a su hijo. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que tú te mereces. Pero debes de ir dispuesto a que te den golpes. Y no a culpar a otros, decirles, no soy lo que quiero ser por este, echándole la culpa a otras personas. Los cobardes lo hacen y tú no eres uno de ellos. Tú eres el mejor hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Fíjate el compromiso de papá con su hijo. Le dice, tú eres el mejor hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Para eso estamos los padres. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo, mi sangre, mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. Y a lo último le dice que no olvides de visitar a tu mamá. Comentarios acerca de estas palabras. ¿Alguien tenía? Bueno, tengo unas preguntas por acá, pero les quiero decir que las vuelvan a escribir, por favor, porque como tengo algunos inconvenientes con el internet, se me borran algunas preguntas.
Entonces, vuélvanlas a enviar para ir gestionándolas por acá, ¿ok? Bien, aquí hay una pregunta, ¿no? Aquí hay una pregunta de Pedro Olmos que nos dice lo siguiente. ¿A qué edad o en qué etapa los factores externos comienzan a ejercer presión en el carácter de nuestros hijos? ¿A qué edad? Como el ejemplo que acabo de dar en los Estados Unidos, de estos niños en el jardín infantil, ya esos niños africanos empezaban a sentir presiones indebidas, empezaban a sentirse cohibidos porque los otros niños no querían jugar con ellos, porque se sentían que eran diferentes, sentían que eran rechazados. O sea, nuestros hijos pasan estrés a diferentes tiempos de su vida y la cantidad de estrés y presión sigue subiendo mientras vamos creciendo. Espero haber contestado la pregunta. Por eso es importante que en todo momento, en el círculo de confianza que hemos creado en comunicación con nuestros hijos, siempre le preguntemos a nuestros hijos, conversemos con nuestros hijos, dialoguemos con nuestros hijos, reflexionemos con nuestros hijos, le preguntemos más allá de que, ¿cómo te va en la escuela? ¿Te va a decir que está colgado? No, hay que ir más profundo con nuestros hijos cuando hablemos para ver en qué estrés, en qué le está afectando en la vida diaria a cada uno de ellos. Buenísimo. A ver, por ahí Néstor tenía la mano levantada. A ver, Néstor, coméntanos, ¿cuál es tu pregunta? Ajá. Hola. Ajá. Bueno, Néstor, ¿nos escuchas? Ahora sí, señor. Ahora sí, dale, mi hermano. Ok, gracias. Buenas noches, Jesús. Y qué bueno que su salud está bien, Pastor Jesús Bonilla. Un saludo especial para todos los que estamos conectados o están conectados en este momento. Mi aporte tiene que ver con el texto que usted mencionaba de Génesis 2:7 con respecto a qué es formar o modelo. El término en el hebreo está empujando o invita a pensar desde qué es embutir o causar cierta llenura sobre algo. Y lo pienso en términos de tecnología y hoy en día se habla de crear contenido. Entonces pongo eso en esos términos para pensar cuál es el contenido que tengo yo como papá, como hombre y como ser humano para ser impartido a esa otra persona que proviene también de y tiene parte de mi ADN. Hay un aspecto que también me llama la atención dentro del carácter moral de Job y voy a leer este texto. Está en Job 27, partiendo del verso 3, y sus amigos han tratado de darle explicación sobre la situación que le está pasando, pero él le responde a uno de ellos, que es Bildad, y le dice, hablando del carácter moral y de esa resolución que el mismo término desde el hebreo allá en Génesis 2:7 está invitando, porque es ser determinante. Y él habla de esta manera: mientras haya en mí un soplo de vida y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios no dirán falsedades, ni mi lengua pronunciará mentiras, lejos de mí de darles la razón. Hasta el último aliento mantendré mi honradez. Me aferraré a mi inocencia sin ceder. La conciencia no me reprochará ni uno de mis días. Son unas palabras bastante fuertes y de mucho reto para mi propia vida. Muchas gracias. Ese era mi aporte.
Bendiciones, Néstor. Gracias por esa aportación. Excelente. Ven cómo el carácter estaba formado. Ya él estaba de esa forma y no iba a cambiar porque sus amigos le trajeran lo trataran de influir. ¿Me hago entender? Excelente, Néstor. Bendiciones para ti, tu familia, el ministerio. Próxima pregunta. Buenísimo, buenísimo, Néstor, desde Cali. Vamos con otra pregunta y después le damos la palabra a Pedro. Hay una pregunta por aquí de Gildardo, también de Colombia, que nos dice, ¿cómo manejaron entender el caso de los grupos LGTBQ cuando dos hombres homosexuales se casan y piden adoptar niños y el Estado se los concede? ¿Cómo aconsejar allí? ¿Cómo aconsejar allí a quién? ¿A nuestros hijos? Sí, pastor. A los hijos. Ok. Ok. Sí. Gildardo, reformula tu pregunta, por favor. Sí, por un caso muy particular, los dos son homosexuales, pero ellos adoptaron hijos, pastor. Entonces, pero ellos están viviendo ahorita la situación que tampoco ninguno de los dos puede controlar a los dos niños. Y ellos piden ayuda de psicólogos, pero ni los psicólogos. Entonces, son los dos homosexuales, imagínate, y los dos niños que están en medio de este juego, pero entra un hombre que es espiritual, en este caso es Gildardo. ¿Cómo debería yo? Que es un reto tenaz. ¿Cómo? ¿Quién me aconseja usted, pastor, o el pastor que esté allí que me aconseja? Bien, Gildardo, gracias. Bendiciones para ti, tu familia y ministerio. Son cosas que están pasando hoy en día. O sea, por eso cuando se altera el orden divino de las cosas del mundo, suceden estas cosas. Estamos viendo dos hombres homosexuales adoptando una criatura o dos criaturas. Entonces, la ley del hombre crea unos conflictos para desmembrar o diluir la familia, lo que es el concepto de familia, papá, mamá, hijo, hija. Eso es lo que está tratando el gobierno de hacer a través de leyes, a través de inversiones y donaciones a gobiernos de parte de estos grupos LGBTQ+. Entonces, lo que causan es una crisis dentro de otra crisis. Dos homosexuales en contra de la palabra de Dios, dos homosexuales, los cuales la sociedad los señala y sabemos lo que hace la sociedad, los discrimina, unidos en matrimonio, que un matrimonio debe ser un hombre y una mujer. Si vamos a Génesis 1:26, ¿me entiende? ¿Y por qué fue un hombre y una mujer que Dios creó y no dos hombres o dos mujeres? Porque más abajito dice que creced y multiplicaos. Dos hombres juntos no pueden tener hijos, ni dos mujeres juntas pueden tener hijos. Entonces, vamos viendo como todo esto en contra de la naturaleza divina está ahora cobrando, ¿me entiende? La consecuencia de no seguir el camino correcto de la palabra de Dios. Entonces tenemos dos homosexuales que tienen este hijo y ahora los hijos no se están portando mal o no quieren seguir, seguir sus directrices. Tal vez esos hijos en la escuela son señalados por otros niños, o sea que esos niños también están dentro de un estrés, recibiendo toda esta discriminación de parte de las personas que les rodean en la escuela, de los papás que los miran mal. Todo eso, todas esas presiones están ahora cobrando las consecuencias
de las malas decisiones. En este caso es orientarlos a cómo pueden ellos discipular a sus hijos con el correcto don divino de las cosas, para que no vuelvan a pasar lo que están pasando por las malas decisiones. Pero es difícil, porque el único ejemplo que tienen esos niños, el niño, la niña o ambos, si son niños, el ejemplo que tienen es dos papás hombres homosexuales. Eso es lo que ellos van a estar copiando durante toda su vida. Y supuestamente los LGBTQ más lo que quieren es proteger los derechos de ese niño a ser hombre si es mujer y a ser mujer si es hombre. Y estamos viendo que eso no está funcionando. ¿Por qué? Porque ese derecho de que ese niño fuera niño y esa niña fuera niña, lo están coartando con el modelo que están llevando dos hombres como papá. Por tal razón, es difícil la situación, pero es aconsejar con todas las herramientas que estamos dando ahí, utilizarlas, que la utilicen con sus hijos. Pero la situación comienza mal porque el modelo a seguir no es el modelo correcto. Espero haber contestado y ayudado en algo. Sí, mi hermano pastor. Gracias, Juan. Gracias. Bendiciones. Próxima pregunta. Excelente. Muy bien, muy bien. O sea, de A algo ver, malo, Pedro. de algo malo que ellos lo que están viendo todos los días, ¿cómo quieren sacar algo bueno? Entonces, cambiando el orden al orden correcto de Dios. Excelente. Pedro, adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Hola, Adelante. buenas noches, pastor. Bendiciones. Excelente información con respecto a cómo modelar a nuestros hijos y la responsabilidad que tenemos de hacerlo. De verdad que es muy interesante. Tengo dos preguntas. Primero, con respecto a la pregunta que hice anteriormente, entiendo por la respuesta que usted me dio que desde muy temprano nuestros niños comienzan a sentir la presión de los otros. Pero a lo que me quería referir era en qué momento las herramientas que se le dan en el hogar o lo que nosotros le enseñamos puede empezar a cambiar por la presión exterior, por las conductas de grupo o por los amigos o por otras causas externas. Esa es una de mis preguntas. Y la otra pregunta es, ¿cómo corregir una mala o un carácter errado o una enseñanza errada cuando fuimos nosotros mismos los que lo enseñamos, ¿no? Sin querer. Esas son mis preguntas. Bien, dos buenas preguntas. La primera es, cuando nuestros hijos ya van a la escuela, que ya tienen un contacto con diferentes tipos de personas, ahí es donde ellos van a empezar a utilizar las herramientas que nosotros le hemos dado desde el 0 hasta que vayan a la escuela. ¿Ok? Entonces, según van creciendo y van creciendo en edad, pues nosotros como padres tienen que seguir esa mentoría, ese moldear, ese de seguir dando las herramientas necesarias para que ellos puedan lidiar con las cosas del mundo y lo que les rodea. Y más aún, esto no para, porque ya cuando van a la universidad, ya ahí nosotros debemos haber dado todas las herramientas necesarias, todos los consejos necesarios, porque se van a enfrentar a un mundo donde en las universidades, donde van a tratar de cambiarle la mente, sus principios y su carácter, y en lo que cree en la vida y lo que cree en su forma de creer en Dios. Por tal razón, hay que mantenerse como padres en todo momento, según la edad que ellos tienen, dándole las herramientas necesarias para esa edad.
Porque cuando lleguen a la universidad, que ya nosotros creemos, pues, ya son adultos, jóvenes adultos, ya no tengo, no. Ahí es donde la lucha va a ser más grande, porque se van a conseguir grupos como LGBTQ+, se van a conseguir los grupos de ateos, se van a conseguir con grupos de otras religiones, que van a tratar de influir en ellos y cambiarles su forma de pensar y su moral. Por eso es importante darle las herramientas necesarias para que ellos puedan enfrentar a todos esos grupos, ¿me entiende? Con la palabra de Dios y con razones justificadas. Espero haber contestado la pregunta. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, por aquí hay una persona, Hernando Naranjo, que nos pregunta, dando una charla sobre abuso sexual infantil en unos niños de 8 y 9 años, 3 niñas se daban besos en los cachetes y estaban agarrándose de las manos. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Y los abordamos y los separamos. En esos casos lo que hay que, con mucho amor y por amor, ir cambiando ese estilo de conducta. Hemos visto en otros talleres también, donde niños tienen hermanitas, la mamá se divorció, se separó, no tiene el modelo de papá en la casa, o no utilizan un modelo del hombre en la vida de esos niños. La mamá los dejaba jugar con las muñecas de sus hermanitas y lo vestían de mujer y trará. ¿Qué pasó? Pues llegó a estar en los caminos de la homosexualidad. ¿Me hago entender? Por tal razón, esos son conductas aprendidas. ¿Me entienden? Por experiencias en sus hogares. Entonces, esas niñas que se están dando besitos, esas niñas que se están agarrando de la mano, es ir separándolas, ir hablando con amor y por amor, ¿me entiende? Y ir moldeándolas a ser niñas, no a hacer otra cosa. Es importante desde pequeños, porque en algún sitio están aprendiendo eso de un modelo en sus hogares tal vez, o en algún otro sitio. Así que es importante que depende de nosotros en ese momento ir cambiándole ese comportamiento que no es el normal para 2 niñas o para 2 niños. Sí, bueno, yo quisiera aprovechar de agregar algo, ¿no? Porque este es un punto en el cual tanto mi esposo y yo nos hemos preparado, y aquí es importante tomar en cuenta algo, amigos. En el caso de Hernando, que es voluntario activo del proyecto Protégeme. En esos casos también es importante hablar sobre el contacto corporal seguro, es decir, que no necesitamos darnos besos para demostrar amor y cariño, ¿ok? Excelente. También quería contestarle, Pedro, una pregunta que me hizo. Cuando uno comete errores con nuestros hijos, se me pasó esa. No me vino cuando mencionaste eso, Jesús. Lo más importante es, si hemos cometido errores con nuestros hijos durante nuestra vida, porque no tuvimos el mejor modelo como padres, por ejemplo, o lo que sea, lo importante es que papá se reúna con los hijos y con corazón humilde pedir perdón, hablar con ellos. Yo no me comporté en cierta parte de mi vida. A Cruz Mario. ¿Perdón? ¿Perdón? Aquí estoy, lo que pasa es que tengo problemas con el internet y se me... Si quieres, pásamelo a mí de nuevo, ya no hay que darle acceso a nadie. Si quieres pasármelo a mí. Sí. Y así resolvemos. Ya lo tiene, ya. No. Ok. Ya lo tiene, ya lo tiene. No, que le estaba comentando a esta persona que lo importante aquí es también avisarle a las profesoras y a las profesoras para que puedan hablar con los padres, ¿no?
porque también es importante aquí el rol de los padres para que ellos puedan ayudar a la persona que está viendo esta actividad a que los padres sean los primeros en hablar sobre estos temas, porque hay un punto bien delicado, ¿no? Y es el pensar que somos nosotros quienes tenemos que buscarle la solución a esos niños o a esos chicos, ¿no? Y la verdad es que esto es una labor más que todo de los padres. Bueno, a ver, Cruz Mario, adelante. Déjame terminar de contestarle a Pedro. Es importante nosotros reunirnos con nuestros hijos y pedirles perdón. El pedirle perdón a nuestros hijos no significa que vamos a perder autoridad. El pedir perdón a nuestros hijos, al contrario, nuestros hijos ven en nosotros que somos seres humanos y que cometemos errores. Al igual que ellos cometerán errores como hijos. Y si nosotros le damos el ejemplo de pedir perdón de corazón y enmendar esa parte que hemos hecho erróneamente con ellos, ellos también lo van a aprender. Así que es importante que con amor y por amor se sienten, ¿me entienden? No importa la edad, y se dialogue, porque nunca es tarde para comenzar una relación de padre e hijo correctamente. Muchas gracias, pastor. Bien. Adelante, Jesús. Bueno, muy bien, buenas noches. De verdad que es un tema bastante importante e interesante. Mario, dale. Ya estoy compartiendo aquí. Ajá. Bien. Sí, se me está escuchando, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces le decía que es un tema muy importante y creo que va a necesitar de otras partes, ¿no? De otras sesiones, porque, wow, hay mucha tela que cortar. Fíjese, nosotros en Venezuela tenemos una realidad que es esa migración forzada. Y encontramos entonces que padres, hablemos de hombres, ¿no? Padres, pues, salen del país y dejan a sus familias y a sus hijos pequeños acá. Siendo que estos padres tienen ese interés y esa preocupación y esa responsabilidad, se conectan con sus hijos todos los días. Tenemos casos así. Pero ¿cómo podría un padre en estas circunstancias moldear el carácter de su hijo? Es decir, estamos hablando de chicos de 5, 6, 7 años de edad, y que a distancia puedan trabajar o seguir trabajando con sus muchachos estas cosas. Pues. Se conectan todos los días, eso sí, pero ¿qué podría hacerse? Pues? Muchos de los casos es que los padres están fuera y los niños están quizás con su abuela o con tíos o familiares cercanos, algunos incluso con vecinos. Ahora, ¿cómo se podría entonces trabajar estas cosas en estas circunstancias? Bueno, lo más importante, y usted explica que todavía los padres están en contacto con los hijos. O sea, ese contacto de hablar con los hijos no se debe perder. Al momento que se pierde, entonces ya se pierde esa imagen de que papá entendemos que está en otro país trabajando y ganando y el sustento para que nosotros vivamos bien en nuestro país hasta que esto se arregle o podamos ir con nuestro papá y nuestra mamá, por ejemplo. Ese contacto se debe mantener y que ese papá dialogue, no solamente cómo está, sino haga preguntas, cómo te sientes, qué tú crees de esto. O sea, y la conversación debe ir más allá de cómo estás. Yo me imagino que será lo que usualmente preguntan. Y el niño le va a decir bien o le va a decir estoy mal, pero, ¿me entiendes? El dialogar más allá de cómo estás es importante. Escudriñar ese papá, cómo se siente, tal vez se siente solo ahora porque papá no está o mamá no está tan bien, trabajar con esa soledad, explicarles que por un tiempo razonable, explicarles que no están solos, explicarles que papá y mamá siempre van a estar pendientes a él, que lo quieren, que lo aman, que nos preocupamos por ustedes, que cualquier momento me puedes llamar. O sea, esa relación debe ir por teléfono o por Zoom o por WhatsApp, más allá. Es dedicar el tiempo de cultivar esa relación
y saber que el niño está bajo un estrés, saber que tienen los padres lejos, saber que eso no es normal, saber de que eso afecta en el ánimo, saber que le puede afectar en su forma de vida. Todo eso hay que seguir tratándolo en esa comunicación entre padre e hijo en todo momento. Eso es importante. Excelente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí me gustaría aportar un comentario sobre ese tema. Sí, fíjese que al igual que sucede en Venezuela, por ejemplo, aquí en la provincia de La Suay, hay muchísimos casos de padres que se han ido para Estados Unidos y han abandonado, digamos así, a sus hijos, ¿no? Los han dejado con la esperanza de hacer unos dolaritos para regresar y darles una mejor vida, ¿no? Entonces es un problema serio que incluso es una batalla que libran las iglesias cristianas, donde a veces hay muchísimas mujeres cuyos maridos se fueron para los Estados Unidos. Y de hecho, por ejemplo, la oficina de migración de Cuenca siempre está llena de hombres tramitando pasaporte. Es algo explosivo y sacrifican lo que sea por irse a los Estados Unidos y detrás dejan a los hijos, ¿no? Ahora, después de suceder eso, ante esa realidad, lo importante, yo digo, ¿no? Y por lo menos lo que yo he practicado también, es que uno tiene que ser intencional en sus acciones con los hijos. No puede ser esporádico, tiene que ser intencional, ¿no? Por ejemplo, intencional para mandarles mensajes a través de los diferentes medios de comunicación. Intencional para sacrificar lo que sea y viajar a donde ellos se encuentran. Intencional para utilizar los pocos minutos de comunicación que hayan para lo que valga la pena, ¿ves? Porque si no somos intencionales, vamos a estar perdiendo el tiempo, además de los hijos, ¿no? Y lo vamos a lamentar todos. Pero es un reto fuerte que se libra, por ejemplo, en Venezuela, y aquí yo lo he visto bastante en la provincia de La Suay. Eso es una situación que muchos padres no toman en consideración cuando toman decisiones de irse a otro país a buscar mejores oportunidades de empleo y de ingreso. Entonces tienen que poner una balanza, porque de alguna forma u otra, a la larga o a la corta, esos hijos se van a afectar. Esos hijos van a criarse sin esa figura de padre. Por eso es importante lo que usted dice, mantenerse, esto es una cuestión diaria, una cuestión dinámica, de mantener al padre con los hijos conectados todos los días por todos los medios que se pueda hacer. ¿Para qué? Para que mantengan esa unión, esa conexión diaria, que no parezca que no está en la casa. Por ejemplo, a ese punto hay que llevarlo. Pero muchos de los padres que se van, pues no tienen en mente de que al irse a buscar fortuna o oportunidades, están perdiendo a sus hijos, a sus hijas, están ganándose a veces el odio o el desprecio o el no querer a sus padres o a sus padres por no estar con ellos. Una cosa que tienen que pesar, pero las personas piensan más en los dólares que le va a traer felicidad, y a veces lo que irse a buscar esos dólares a otro país, arriesgar su vida, tal vez Dios no lo quiera, pueda fallecer en el camino, pueda perder la vida y dejar a su familia sin un padre. Todo eso hay que ponerlo en balance. A veces es mejor mantente y trata de hacer lo mejor posible en tu país
que dejar un hogar vacío por conseguir dinero y entonces perder cosas más valiosas. Pero eso es una cuestión de equilibrio, de balance, de forma de pensar de cada persona. Tenemos también a Juan Castillo. Pregunta. A ver. Buenas noches, pastor. ¿Cómo se puede ayudar a un padre que es ejemplar, pero su hijo es violento con sus nietos? Los agrede. ¿Cómo se le puede ayudar? Si un hijo es violento con sus hijos, hay Pero su que padre llamar. es ejemplar. Pero el padre que tuvo es ejemplar. Correcto. Es bueno, pero les agrede. O sea, es el mismo padre que es bueno, pero los agrede. O sea, que es violento. Es violento. Hay que llamar al padre a una reunión con amor y por amor. Y como ya es adulto, no es que tenga que hacerlo, sino vamos a darle un consejo como abuelo a él y decirle, no es correcto que tú, aunque eres un buen padre, seas violento con tus hijos. Primero que nada, me gustaría saber dónde tú aprendiste el ser violento con tus hijos. Si, por ejemplo, yo no fui una persona violenta contigo, ni tu mamá fue una persona violenta contigo, o de dónde tú aprendiste a ser violento con tus hijos, o qué necesidad cuando estabas con nosotros no la pudimos llenar o darte las herramientas que ahora te comportas violento con tus hijos. Recuerda que el respeto se gana con amor y por amor, no a golpes. Lo que te estás ganando con golpes es que te obedezcan por miedo o que al final y al cabo tus hijos te odien o te metan preso. Hoy en día se puede hacer eso. Entonces, cuando le dices te puedes meter preso porque estás golpeando, estás siendo violento con eso, entonces el hombre empieza a parar los caballos y empieza a pensar. Entonces, buscar la razón de ese comportamiento violento con sus hijos en todo momento. Porque algo no está haciendo, algo no está siendo correcto o estar bien dentro de él, que siendo un padre bueno, sea violento con sus hijos en todo momento. Ese por qué hay que buscarlo y sanarlo a través del consejo, a través de mentoría, a través de consejería, a través de psicólogos, de pastores, buscar, porque en algún momento, siendo violento con los hijos, como es más fuerte que sus hijos, puede írsele la mano y la cosa puede ser peor. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Luis Galvez. Sí, hola, ¿cómo está? Muy Bendiciones. buenas noches, Pastor Juan, y bueno, a todos los que están en sala. No, solamente quería acotar algo. A veces uno puede hablar de ciertas cosas porque, bueno, en fin, oye unos casos, pero muchas veces hay que vivirlos para hablar. Lo digo con respecto a las profesiones y a los oficios que implican que uno asuma trabajos de alto riesgo. Estoy hablando de personas, padres, yo he sido uno de ellos, que hemos tenido que asumir oficios en estas zonas de alto riesgo que es en minería, en pozos de petróleo. Entonces ahí tú no vas porque quieres solamente el dinero, es por un desarrollo de tu oficio. Y el desarrollo de tu oficio implica que tú vayas a los pozos, vayas con las maquinarias, y bueno, tienes que estar 14/7 o 28/14 o 21/7.
Y muchas personas, muchos amigos, mucha gente que yo he conocido han desarrollado su vida así. Y obviamente eso implica que en tu hogar hayas tenido una estructura de que tu familia también entienda cuál es el desarrollo de tu labor, ¿no? Entonces, muchas veces no hay que ver la cosa con un lente muy como corto. Hay que entenderlo de un mayor panorama. Porque cuando estás tú en un campamento de minería, tienes a tus compañeros y muchas veces pasan situaciones como alguna enfermedad, como alguna situación crítica en el hogar y estás ahí, no puedes salir hasta que llegue el día en que tengas que salir. Muchas veces tienes que animar a la gente, o muchas veces puede morir un familiar tuyo. Entonces son situaciones de verdad que las entiendes mejor cuando estás adentro, ¿no? Entonces, y compartes con la gente del entorno, ¿no? Entonces, son cosas que hay que analizar con una visión más amplia. Y obviamente hay oficios que implican que tienes que salir del hogar y con un régimen de ese tipo. Y lo tienes que hacer porque es el desarrollo de tu oficio, de tu profesión, ¿no? Eso nomás quería acotar. Gracias. Gracias, hermano Luis. Bendiciones para usted y su familia. Entiendo. Lo importante es que si la profesión de una persona implica eso y es lo que le gusta hacer, pues entonces hay que buscar de también cumplir con el rol de padre que hemos nosotros asumido y que Dios nos ha dado ese privilegio de ser padre. Y la forma que nosotros podamos mantenernos en contacto, llevar la familia correctamente, el que no se sientan desprotegidos, el que la ausencia no le afecte, todo eso debe ser parte de aceptar un tipo de trabajo como eso y que a la misma vez el primer ministerio, que es la familia, no se afecte. Porque yo he visto muchos padres también que tienen ese tipo de trabajo o que son militares, que tienen que ir por mucho tiempo a otro país, ¿me entiendes? De que se afecta en la familia. Y entonces hay que nosotros ser conscientes de que y poner en una balanza en algunas ocasiones de que o este es lo que me gusta hacer y este es mi trabajo y cómo sustento a mi familia, o qué le estoy dejando de dar a mi familia y a mis hijos por hacer lo que me gusta o que es mi profesión. Porque he conseguido hijos también en los talleres que me dicen que ellos preferían que su papá ganara menos, pero que su papá tuviera la oportunidad de estar en casa. O sea, hay las dos caras de la moneda. Y entonces esto es algo que si usted, por ejemplo, y las personas que están con usted, y entiendo esa profesión que es así, pueden manejar que no se afecten ni su trabajo ni su familia, perfecto. ¿Entiende? Porque al fin y al cabo tenemos que darle cuenta a nuestro Padre Celestial en algún momento por lo que hemos hecho y dejado de hacer. Hermano Francisco, adelante. Bueno, yo quisiera agregar un comentario sobre eso, ¿no? Porque, fíjese, cuando yo vivía en Venezuela, yo viví 30 años en una ciudad que era una ciudad industrial y minera. Entonces, la mayoría de nosotros, los que asistíamos a la iglesia, éramos gente que trabajábamos en la industria. Y muchos de nosotros trabajábamos en turnos rotativos, de 7 a 3, de 3 a 11, de 11 a 7, durante todo el año. Entonces, una de las cosas que más nos ayudó a nosotros como padres en medio de esa dificultad fue el enfoque que los pastores le dieron a la iglesia, en el sentido de que se reunieron con nosotros los padres para ayudarnos a no perder la perspectiva de que primero éramos padres y después éramos trabajadores de las empresas mineras e industriales de la ciudad.
y que teníamos que hacer arreglos, sacrificios y esfuerzos por darle a la familia el primer lugar. Incluso, por ejemplo, en algunas ocasiones el pastor hablaba con nosotros o hablaba conmigo y me decía, mira, Francisco, es preferible que tomes un fin de semana y te vayas con tu familia a descansar. Ándate a la playa con ellos. No vengas al culto este fin de semana. Anda a la playa. ¿Te hace falta estar con tu familia más que estar aquí metido en el culto después de que has estado 40 horas en la industria? ¿Ves? Entonces, o sea, periodos de refrigerio que se necesita. Entonces, a mí me ayudó mucho la ayuda pastoral. Los pastores, en medio de una situación industrial que vivíamos allá en ese momento, y yo lo viví durante 30 años. Y fue fuerte, pues. Definitivamente, o sea, como digo siempre, hay que tener un balance, hay que estar bien orientado, hay que, como usted dice, gracias a Dios que usted tenía en una iglesia y un pastor que les hacía ver eso. Es importante, hay que tener un balance, porque no podemos ser de bendición de una forma y de maldición de otra. Hay que tener, eso pasa igual que los pastores, ¿me entiende? Yo estoy 7 días a la semana por el volumen tan alto que tengo, ¿me entiende? Para llevar estos talleres y esta enseñanza a todo alrededor de Ecuador y donde me llamen, ¿me entiende? Dios quiera que podamos ir pronto a Colombia y a otros países, a Venezuela. Ya estamos hablando para ir a Venezuela, entonces, y a otros países, pero hay que tener un balance. Y usualmente, gracias a Dios que mi familia trabaja conmigo en el ministerio. Eso es una bendición. Pero de todas formas que trabajen dentro del ministerio, yo como papá tengo que darles el soporte y tengo que distraerlos y que llevemos una vida de familia, ¿entiendes? Tal vez vamos a un taller y después del taller vamos, entonces yo le digo siempre, vamos a comer pizza, o vámonos para el Menestra del Negro, vámonos a comer para tal lado, o este fin de semana vamos a hacer esto. ¿Para qué? Para que ellos se mantengan en todo momento contentos con lo que estamos haciendo, que es para Dios, pero también como familia nos mantengamos en una unión y en armonía. Eso es un balance. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Y a través de estos talleres, pues nos damos cuenta de esa forma. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna opinión, comentario? Pastor, disculpe, hay unas preguntas en el chat que están sin contestar. Si quieres, se las formulo. Por favor. Con mucho gusto. Freddy González pregunta, ¿hasta qué edad son moldeables nuestros hijos? Nuestros hijos son moldeables durante toda la vida que son nuestros hijos. Nosotros, nuestro trabajo como papá nunca termina hasta que Dios nos llama a su presencia o Él venga primero. Mi papá murió, como he dicho anteriormente aquí, a los 100 años el año pasado. Y hasta los 100 años fue papá. Y me daba consejos, me aconsejaba, me orientaba, me decía ideas, ¿me entiende? Porque el papá sigue siendo papá durante la vida de todo el tiempo de sus hijos. Va a haber fluctuaciones en la vida de los hijos, va a haber situaciones en la vida de sus hijos, va a haber muchísimas cosas buenas en la vida de sus hijos. Y en todo momento, las buenas y no tan buenas, papá debe estar presente, ¿entiende? Como espectador, pero listos en cualquier momento para ver si algo no se está llevando correctamente, como dijo nuestro hermano, de que es un buen papá, pero es un papá castigador, pegador. Eso es algo que nosotros inmediatamente tenemos que atajar. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que viene detrás de eso. ¿Entiendes? Ya sabemos qué puede pasar por la experiencia que tenemos nosotros en la vida. Por ejemplo, si ese papá que es castigador, que es pegador, estuviera en los Estados Unidos, ya estuviera preso. Así de fácil. Porque a los hijos en los Estados Unidos y los inmigrantes allá se consiguen con esto, tan pronto entran a la escuela, le dicen, si tu papá te pega, llamas al 911 y la policía se lo lleva arrestado.
Ya los hijos vienen con eso, le quitan la autoridad del padre, ¿me entiende? El gobierno, para protegerlo, porque ha habido casos que se le ha ido la mano y lo han matado o lo han lesionado para toda la vida. Eso yo he visto muchos casos. Por eso les enseñan eso. O sea que hasta eso puede pasar, que vaya a la cárcel por una situación que se puede corregir, que se puede reeducar, se puede buscar el por qué está siendo agresivo, de dónde viene esa agresividad. Todo eso hay que buscarlo. ¿Me hago entender? Y como papá, todo el tiempo. Espero haber contestado la pregunta. José Aponte pregunta, ¿cómo puedo ayudar a moldear a hijos rebeldes y que tienen raíces de amargura con sus padres? Eso es importante. Primero que nada, cuando hay un hijo rebelde, la rebeldía es que en algún momento de la niñez a la adolescencia o a joven adulto faltó algo que papá le llenara esa necesidad. Por eso es la rebeldía o el coraje o la frustración o la ira en contra de su papá o de su mamá. Algo faltó. Entonces, como digo, no es tildarlo de rebelde, es buscar el origen de esa rebeldía. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué te hice mal? ¿Qué faltó de yo darte? ¿Qué faltó de yo enseñarte? ¿Fue amor? ¿Fue consejo? ¿Fue que te valorara? Dime, ¿qué pasó? Hay que sentarse con el hijo de esa forma, poder ver y pedir perdón muchas veces, porque no somos perfectos, como he dicho. Y esa rebeldía muestra que algo no estaba bien o no estuvo bien y no se le dio al hijo. La otra parte de la pregunta, ¿cuál era? De la rebeldía, y lo otro era el micrófono. La pregunta era, ¿cómo puedo ayudar a moldear a hijos rebeldes y que tienen raíces de amargura con sus padres? Lo importante es sentarse con ellos, venir con corazón humilde y decirle, hijo, hija, yo sé que no he sido el mejor padre del mundo. He cometido grandes errores, porque no hay padre perfecto, solamente nuestro Padre Celestial. Pero yo quiero subsanar, quiero pedirte perdón y quiero ser un mejor papá contigo desde ahora. No importa la edad que tenga, desde ahora. Y quiero que la comunicación, el respeto y el amor entre nosotros fluya, y yo me voy a encargar de ser el papá que tú necesitabas y necesitas de ahora en adelante. Próxima pregunta. Pregunta Elvin Enríquez. ¿Cómo orientar a una pareja con 2 años de casados cuyo hombre se quiere separar, ya que no soporta los 4 hijos de su esposa con quien se casó? Y mi pregunta es, ¿por qué te casaste con una esposa que tiene 4 hijos? ¿Por qué te casaste con una esposa que tiene 4 hijos? Sabiendo que no son tus hijos. Que sí lo vas a querer, lo vas a amar como si fueran tuyos, pero nunca vas a ser su papá. Y vas a tener a su papá de un lado y vas a tener a tu esposa a favor de los hijos, y vas a tener la suegra y el suegro a favor de los hijos. Entonces, si sabías que estabas enfrentándote a todo ese panorama, ¿por qué te casaste? Tal vez porque te gustaba, tal vez no tomaste la decisión correcta, tal vez te enamoraste de ella, pero no te enamoraste de sus hijos también, por ejemplo. Porque cuando tú te casas con una persona y esa persona tiene hijos, lo más importante es que tú también ames al paquete completo, a ella y a sus hijos. Si no hay ese amor, no te metas, porque cuando empiecen las situaciones y los problemas de los hijos que dije, tú no eres mi papá, tú no me digas nada. Cosas como esas que van a salir. O
mi mamá es más, o sea, mi mamá es la que tiene la autoridad, tú aquí no tienes ninguna autoridad. Todo eso tenías que haberlo pensado antes de casar. Todo eso tenías que tenerlo ya en tu corazón, que ibas a aceptarlo y a lidiar con todo eso con amor y por amor, porque fue tu decisión, por convicción, entre comillas, que te casaste con una persona que tiene hijos. Espero haber contestado la pregunta. No hay más preguntas en el chat, pastor. Bien. ¿Alguien más entre nosotros acá que quiera hacer alguna pregunta? Eso es un tema sumamente interesante y razón de muchos divorcios en el mundo, ¿entiendes? Se enamoran de la mamá, pero no piensan en los hijos. Y cuando te casas con una mujer que tiene hijos, tú tienes que amar todo y estar listo para todo eso y ganarte el respeto de los hijos, etcétera, etcétera. Carlos. Enciende el micrófono, Carlos. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Tengo una pregunta para ver si me podría aconsejar. Tengo un hijo de 9 años y cada vez que hay algo que no le gusta, que queremos corregirlo, él siempre toma la iniciativa de ponerse a llorar y es su forma de drenar una molestia. Entonces siempre le decimos que nos cuente que qué le pasa, pero nunca sale de esa situación y se encierra, pero lo que hace siempre es llorar cuando algo le molesta y no hemos podido ayudarlo con eso. ¿Qué cree usted que nos puede ayudar? ¿O qué consejo me podría dar? Hay niños y niñas también que utilizan el llorar para manipular a sus padres. Y hay que tener sabiduría y hay que tener discernimiento. O está llorando por algo o está llorando por manipular y sacar lo que él quiere de nosotros. Porque sabe que cuando nosotros lo vemos llorando, él tiene una oportunidad de conseguir lo que quiere. En este caso es sentarse con él, con amor y por amor, ambos padres, ¿me entiende? Usted con él, y hablar abiertamente. Hemos visto que muchas veces cuando tú quieres algo que nosotros no podemos o no se debe que tú tengas o quieras, lo puedas tener, te pones a llorar y decirle, la vida no es así. La vida es, la vida, tú tienes que ver que en algunos momentos se tarda en conseguir algo que uno quiere y uno tiene que trabajar para conseguirlo. A veces la vida es diferente, no te da lo que tú quieres, ¿me entiendes? Pero tienes un Dios todopoderoso que tú puedes orarle, tú puedes pedirle, ¿me entiendes? Pero no tienes que llorar, porque tú eres un niño que nosotros te amamos, te queremos, te consolamos, te tratamos de dar lo más que nosotros podamos dentro de nuestras limitaciones que tenemos como papá y en familia. Y tú como hijo debes entender eso, que nosotros te amamos en todo momento, te amamos y te queremos y para mí tú eres nuestro príncipe, pero cuando no se puede algo, nosotros te damos las razones y tú debes como hijo entender esa situación. Tratar de hablar con él de esa forma. Sí, pero que lo vemos como ira, que él quisiera, como no, si yo digo que si tuviera mayor de edad, no, yo creo que fuera todo de otra manera. Pero lo vemos más que todo es ira. Y en la calle, porque él juega pelota también, cuando un muchacho le gusta, dice algo, él se tiembla, se pone así como airado y no. Gracias a Dios que no tiene el bate en la mano. Ya con eso. Cuando hay ira, hay que trabajar con esa ira. Hay que buscar consultoría de cómo enseñarle, ¿me entiendes? Tal vez sea el pastor, un consejero familiar, un psicólogo, ¿me entiendes? Y que le enseñe a trabajar con esa ira.
porque esa ira que ahora tiene tan joven, en un futuro le puede traer muchas consecuencias, bien sea como papá, bien sea como esposo, porque puede entonces en un futuro, Dios no lo quiera, practicar violencia intrafamiliar, porque desde pequeño ya se está viendo que tiene un problema de manejo de coraje o de ira, y eso hay que tratarlo con amor y por amor, para que entonces pueda saber cómo canalizar ese coraje, cómo canalizar esa ira, cómo controlar sus emociones. Eso tiene que ser abordado, pero ya. Espero haber contestado su pregunta. Bendiciones para usted y su familia. ¿Alguien más que quiera contestar alguna? Francisco, adelante. Sí, hermano, fíjese que dentro de los aportes que hacemos en el proyecto Protégeme para los padres y representantes en las escuelas, hay un tema que se llama cómo tratar a los hijos de una forma suave pero firme, ¿no? Y no caer en los dos extremos, en el extremo del dictador o en el extremo del demasiado tolerante, ¿no? Entonces, es interesante poder ver la necesidad de utilizar el arma del diálogo, de la escucha, de ponerlo a reflexionar al muchacho, de hacerle preguntas curiosas e inteligentes, ¿no? Que hagan que el niño despierte y se dé cuenta, por ejemplo, que en vez de uno decirle, hijo, deja la ira, poderle decir, hijo, ¿cómo te verías si no estuvieses airado? ¿Cómo te sentirías? ¿Te has dado cuenta de lo que estás perdiendo en tu vida estando con rabia? ¿Ve? Ponerlo a reflexionar todo eso. Esa es una charla y un taller muy interesante que damos en Protégeme, que tiene que ver con crianza responsable. Hay un refrán que dice que tratar a los muchachos con mano de hierro, pero con guante de seda. Excelente, hermano Francisco. Es importante, o sea, hay que canalizar esa ira, hay que buscar la forma de cómo llevarlo, ¿me entiende? A no estar airado todo el tiempo, porque la ira también le hace daño en su salud, porque al estar airado, el cerebro segrega una hormona que se llama cortisol. Y esa hormona de cortisol no es de ahora, eso es desde el tiempo prehistórico. Era cuando estamos en peligro, esa hormona la segrega el cerebro para que salgas corriendo o empieces a pelear, ¿entiendes? Y cada vez que esa persona está con coraje o con ira o frustrada, automáticamente se activa esa hormona del cortisol y empieza a segregarse por todo el cuerpo. Entonces, largos periodos, ¿me entiende? De días o momentos durante el día, 2 días, y con esa ira, el cortisol está todo el tiempo segregándolo. Cuando uno pasa un coraje, cuando uno está en ira, el cuerpo tarda 6 horas en eliminar el cortisol del cuerpo de esa persona. 6 horas, ¿entiendes? Gritaron fuego y tú saliste asustado, cogiendo. Luego que pasó eso de la alerta de fuego que saliste corriendo, tu cuerpo se tarda 6 horas en sacar eso del cuerpo. Y si te vuelves a acordar del fuego, inmediatamente el cerebro tuyo no distingue entre la realidad y la ficción, vuelve a segregar. O sea, que si el niño tuvo un ataque de ira, el cortisol se segregó por todo su cuerpo, pero si más tarde vuelve y se acuerda del por qué, inmediatamente se va a activar nuevamente, y eso lo que trae es condiciones de salud que se va a afectar.
¿Alguna otra pregunta? Un aporte, pastor. Adelante. Tuvimos un caso hace unos 2 años en la fundación que dirijo con mi esposa en la ciudad de Cali. Amén. Yo ya estaba como capellán, ya estaba ejerciendo. Gloria a Y la Dios. chica para ese tiempo tenía unos 16 años. Un hogar disfuncional, la mamá sin esposo, en un tugurio. La fundación quería construir la casa. Esa era la causa de la niña por el cual se quería suicidar. Me quiero suicidar, yo no quiero vivir en este tugurio. Y las condiciones eran muy extremas. Bueno, entramos a trabajar con la chica espiritualmente, pero nos dimos cuenta con mi esposa, pastor y hermanos, que la niña necesitaba psicólogos en el área psiquiátrica profesionalmente. Aprendimos una lección con Claudia, que hay momentos en la vida en que uno debe tener, sí, como dice el pastor Juan Bonilla, un balance, tener discernimiento y saber que aunque la palabra es la máxima autoridad, sana el corazón, a veces necesitamos la ayuda de psiquiatras profesionales. Si son cristianos, mejor. Cuando la chica fue atendida por psicólogos, la chica aprendió algunas pautas, pero nos tocó sacarla en menos de un mes de la psiquiatría, pastor, porque la niña no aguantaba ver en ese hospital en la ciudad de Cali psiquiátrico cómo gritaba la gente, y eso fue peor. Nosotros no estuvimos de acuerdo que la llevaran a psiquiatría a internarla, que la atendieran externamente. Los psiquiatras se dieron cuenta del error que cometieron, nos tocó sacarla, manejando las leyes en Colombia, derechos humanos, derechos de la Convención Americana, derechos de nuestra Constitución en Colombia, la 91, y pudimos sacarla en paz, llevarla a nuestra fundación, tenerla mes y medio, disipularla, y la niña fue liberada de esa rebeldía que manifestaba, eran demonios. Pastor Juan, nos tocó actuar en el nombre de Jesús, expulsar demonios, y la niña fue sanada. La niña hoy en día está bien, súper la chica. Dejamos un precedente acerca del poder de Dios, de lo que es un discipulado en una joven con responsabilidad. Gracias, pastor. Amén. Amén, hermano Hidalgo. Excelente. Le felicito. Y a veces, o sea, como digo, es un balance entre la cuestión física, mental y la palabra de Dios, ¿entiende? Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y entonces la palabra de Dios es poderosa. Usted vio como al final la psiquiatría o la cuestión psicológica llegó hasta un punto que funcionaba, pero después dejó de funcionar, pero ahí entra la parte de nuestro Padre Celestial en ponerse en acción y surge el milagro de la sanación. Es tener un balance, es tener discernimiento y sabiduría divina para poder trabajar cada situación en nuestras vidas. Pero siempre poniendo a nuestro Padre Celestial y teniendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. ¿A alguien más, que estamos llegando casi al final? Bueno, mi hermano, también en esa batalla con la ira hay que incorporar ciertos detalles en el hogar que pueden ayudarnos a controlar la ira en nosotros y en nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, tomar en cuenta que los muchachos necesitan un ambiente adecuado que no les estimule la ira, ¿ve? Indudablemente que si en la casa nos saturamos de películas de violencia, de series de terror, de música estridente, de rock a todo volumen, eso es un ambiente propicio para un despliegue de energía que termina en la ira. Igualmente, incluso, por ejemplo, si nuestros hijos están expuestos a una alimentación en la cual la carga energética y de azúcares es muy alto, bueno, esos muchachos tienen energía para desplegar ira y todo lo demás. Entonces, nosotros tenemos que velar por todo eso.
Además, debemos incorporar un ambiente donde haya un devocional tranquilo, calmado, donde se alabe, se agradezca y se trate el tema con la palabra de Dios más allá del regaño o de la reprensión. De modo que son factores que los psicólogos llaman eso factores higiénicos, que limpian el ambiente y nos ayudan a que el Espíritu Santo obre en nosotros y en nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Francisco. O sea, es un balance en nuestra vida. Si nosotros tenemos paz y amor en nuestra vida, en nuestros hogares, en todo lo que hacemos, si Dios está en el centro de todo, lo importante es tener esa paz que solamente Dios nos da. Si usted está en paz, si usted está, el amor reina en su hogar, si usted vela su alimentación, vela lo que escucha, vela lo que ve, todo eso influye en nosotros, porque todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Por tal razón, con sabiduría debemos mantener un ambiente de paz y de amor en todo momento, porque estar en ira, tener coraje, mucho ruido, mala alimentación, malos consejos, vemos televisión con las noticias de lo malo que está pasando en el mundo, nada de eso nos ayuda. Es mantener la paz, mantenernos leyendo la Biblia, mantenernos yendo a la iglesia, trabajando en las cosas de Dios, mantener nuestra mente ocupada en cosas positivas y buenas de Dios, ayudando a las personas. La vida será totalmente diferente, pero si mantenemos todo ese ruido, es difícil, es muy difícil. Gracias, hermano Francisco. ¿Alguien más que quiera contribuir o pregunta? Si no es así, le voy a pedir al hermano Francisco que nos lleve en oración y finalizar la charla de hoy. Está bien. Señor Dios Todopoderoso, ahora le abrimos la puerta, la ventana y todo el cuerpo para que el Espíritu Santo obre en nosotros y a través de nosotros. Gracias por el enorme privilegio de ser la residencia del Espíritu Santo y tenerlo con la mayor disposición a actuar en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Es la misión más espiritual que tenemos, la de conducir a nuestros hijos a que conozcan, amen y sirvan a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos en el reto. La batalla es permanente, pero echamos mano a la gracia que tú nos proporcionas por medio de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, esta noche, mañana también, y los demás días que nos permitas en esta vida, a hacer de nuestros hijos discípulos de Cristo, un paso a la vez. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Así que buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Nos vemos el próximo Sí, martes a la misma hora y por el mismo Vaticanal, como decía yo. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches.